En esta oportunidad me gustaría generar una reflexión en torno a las burbujas que hemos podido crear alrededor de nuestras vidas. Burbujas que buscan protegernos y no están mal, pero hay unas que son creadas desde el prejuicio, desde la hostilidad, desde la indiferencia. Y ciertamente, al mismo tiempo, si buscan cuidar nuestra comodidad o nuestra seguridad, también nos está impidiendo que podamos visitar, que podamos llegar a entornos y personas que necesitan conocer a Jesús. Y nosotros hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Así como un valiente vino y nos predicó una vez sobre Jesús, ahora es nuestra tarea. Permíteme en estos minutos reflexionar sobre este asunto. Bienvenidos. Es vida para el alma, gracia que levanta. ¡Hey, hey! ¡Hey! Una palabra llena de gracia. ¡Hey! Una palabra llena de gracia. En el primer siglo, si un judío estaba en el sur de Israel y necesitaba viajar al norte, la ruta más lógica y corta era una línea recta que atravesaba la región de Samaria. Sin embargo, los judíos ortodoxos preferían tomar un desvío que a la hora de verlo es absurdo y agotador también. Tenían que cruzar el río Jordán 2 veces exclusivamente para no pisar el suelo samaritano, así eso implicara el que les tomara el doble de tiempo en el viaje. Y esta hostilidad o estas decisiones era de mucho tiempo atrás. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza, traidores que habían mezclado la adoración a Dios con la idolatría, al punto de que los samaritanos habían construido su propio templo, el cual los judíos luego destruyeron. Había una polarización muy fuerte. De hecho, la Mishnah, que es el registro de la ley oral judía, llegó a establecer una regla brutal, y es la siguiente: la comida de los samaritanos es como carne de cerdo, es decir, impura e intocable. Y en medio de este odio racial y religioso, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 4, registra una frase que rompe todos los esquemas de su época hablando de Jesús. Y es el siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. Esa necesidad de pasar por un lugar que otros evitaban no era una necesidad geográfica, porque habían otros caminos. Era una necesidad de la misión. El Creador tenía una cita ineludible con una mujer a la que toda la sociedad respetable, entre comillas, también había desechado. Cuando Jesús llega al pozo, yo no sé si tú conoces esta historia de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, Jesús le pide a esta mujer agua y la reacción de ella revela una magnitud de lo escandaloso que fue lo que pidió Jesús. Ella responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Un judío estricto creía que beber del mismo recipiente que un samaritano lo contaminaba ritualmente al instante. La sorpresa de la mujer no es solo que un rabino le dirija la palabra, es que Jesús está dispuesto a beber de su vasija. Jesús ignoró siglos de leyes de pureza ritual y cruzó la barrera de ese asco social que se había construido durante tantos años. Su urgencia por alcanzar a un ser humano herido era infinitamente mayor que su necesidad de encajar en el molde de la religión que en ese momento imperaba. Aquí es donde la historia nos intercepta hoy. Las grandes diferencias, o a veces nuestra simple indiferencia humana, nos impide ver lo que Dios sí ve. Y la pregunta para ti es: ¿cuál es tu Samaria? Samaria es ese lugar, esa persona,
ese familiar o esa situación que estás despreciando o que simplemente evitas de una manera sistemática. Y seamos honestos, a veces no es que despreciemos a las personas abiertamente. Lo que despreciamos es la urgencia del evangelio. Nos engañamos diciendo, alguien más les hablará, o si Dios los va a salvar, pues lo hará sin mí. Evitamos el evangelio por el costo que éste implica. Iniciar una nueva conversación que nos puede llevar a sentirnos incómodos, ensuciar nuestra reputación al ser vistos con cierto tipo de gente o perder tiempo valioso. La palabra hoy te exige dejar el desvío cómodo. No te pido que actúes como un predicador de televisión, pero sí te animo a que a tu manera, con tu propia personalidad, en tu propia comunidad, lo hagas y no te quedes callado. Porque es necesario que hoy entendamos que debemos pasar por esa Samaria. Por eso esta semana atrévete a romper con todas esas burbujas que hemos construido alrededor de nuestra comodidad. Saluda a quien ignoras, escucha a quien evitas, invierte en esa persona que consideras lejana. Hay alguien en tu pozo esperando agua viva y tú se la puedes dar si Cristo está en tu corazón. Gracias por acompañarme. Soy Daniel Andrés Melo y esto fue una palabra llena de gracia. Bendiciones.